como ya lo hago en otras oportunidades. También me va a avisar ahí cuando lleguemos a una hora. Ya, si usted la encontró, me dice amén y leemos la palabra del Señor. Perfecto. Vamos a leer la palabra del Señor. Entonces, David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder y la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. De ti procede la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder. Tú eres quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu nombre, o glorioso nombre, tributamos alabanza. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor y pedimos que el Señor nos hable a cada uno de nosotros? Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, confiamos en ti, creemos en ti, somos tus hijos. Señor, creación tuya somos. Agradecemos tu bondad, tu poder, tu gracia y que tu Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Tú has guardado nuestras vidas, tú has estado con nosotros desde que nacimos, Señor, desde antes incluso de nacer. Señor, desde antes de la creación de todo tú estabas. En el principio, Señor, tú nos enseñas que estabas. Y ahí nos amaste. Y ahí, Señor, viste nuestras vidas, a pesar de lo que somos, Señor, y decidiste y apostaste por nuestras vidas. Y aquí estamos, Señor, como hijos tuyos. Te honramos, te glorificamos en esta hora. Reconocemos que todo te pertenece a ti y pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en esta hora a nuestras vidas, a nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor. Estamos en este día especial y queremos que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, dice. Ahora que explicamos. Esta palabra, la lectura que está aquí en Crónicas, que es en el Antiguo Testamento, nos hace una referencia especial a David, anunciando y bendiciendo la grandeza del Señor. Y la grandeza del Señor en contraste en lo que quizás hoy día celebramos. Lo decía nuestro hermano Pedro hace un rato, es una celebración más bien popular, es una celebración más bien incluso comercial, ¿ya? Aunque nos bromeamos con mi señora ayer, hoy día bromeamos con la Margarita, decíamos, nosotros vivimos al lado del mall. Entonces cuando usted entenderá que al lado del mall, Navidad, Día de la Madre, por todos lados usted tiene que hacer, para entrar al baño yo tengo que hacer cola y fila porque está lleno por todos lados. Ayer todo auto, ¿sí? Mucho menos más relajado, pero nos reíamos y decíamos, en estos días, y ahora sí había un poco más de tacto, en estos días toda la gente se preocupa de celebrar, de compartir, ¿ya? Muchos de nuestros papás no están acá, no están acompañando a nuestros hermanos porque no pueden estar, o algunos se quedaron en la casa, o la familia, cuando eran papá para acá, y en la familia que están preparando algo ahí en la casa para compartir con ellos. ¿Es malo eso? No, por supuesto que no es malo. ¿Está bien? Ahora, como hijos de Dios, si bien nos acordamos de nuestro papá, también la palabra de Dios, y damos gracias a Dios porque hemos estado cantando respecto de esto, la idea de este culto era también recordarnos de que cada uno de nosotros somos hijos de Dios y tenemos nuestro papá. A nuestro papá ya físico, alguno de nosotros ya no está con nosotros, no está aquí, ¿ya? Pero nuestra definición de papá es, nosotros tenemos a Dios Padre. El Dios Padre es un Dios al que celebramos todos los días. Y todo lo que somos, lo decía en la oración y en nuestros cánticos, la creación canta y la creación anuncia que Él es nuestro Dios.
la grandeza de nuestro Dios, la gloria de nuestro Dios. Y un poco de eso vamos a conversar en el día de hoy, para que no nos olvidemos siempre que en cada día y en todo momento somos hijos de Dios. Y la grandeza de nuestro Dios se demuestra y se muestra permanentemente en todo lo que vivimos y en todo lo que hacemos. Dios nunca se ha alejado de nosotros, nunca ha apartado nuestra vista, nunca ha apartado su vista de nosotros y está siempre ahí, atento a lo que nosotros podamos hacer y ver. Nos acordamos entonces en este día especial de los papás, pero también vamos a hacer una reflexión de lo que Dios es con nuestras vidas. ¿Amén? La primera definición que quisiéramos tener, la pregunta es, ¿podemos definir qué es Dios? ¿Quién es Dios? Sería demasiado presuntuoso si yo le dijera la definición de Dios. Dios es. No hay forma de definir a Dios. ¿Sí? No podemos. Nosotros tenemos una estructura mental, tenemos una estructura, una cosmovisión interna, tenemos una cultura en la cual nosotros nos hemos criado, nos hemos formado. Si nacimos aquí en nuestro país, hay una cultura de idiosincrasia, una forma de ver las cosas, nuestra realidad. Y en función de esa realidad que vivimos, el trasfondo social y cultural, podemos tener una definición y además por lo que conocemos de la palabra de Dios. Pero definir a Dios no es llegarle a ser. Y la palabra de Dios nos muestra y nos trata de acercarnos a esa definición. Pero siempre la definición o lo que nos muestra Dios no es definir aquí está Dios, sino de lo que habla la Biblia y la palabra de Dios nos muestra es de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios, de todo lo que es. Y nos muestra y nos dice, la palabra de Dios nos muestra que vemos o podemos hacernos una idea de todo lo que es Dios a través de toda la majestuosidad de lo que está creado a nuestro alrededor. Y esto es bien especial, porque entonces, ¿dónde vemos a Dios? Dios podemos verlo en distintos lugares, en todo lo que hacemos, pero no nos vamos a quedar en eso, sino que nuestra primera idea de Dios que tenemos que entender y conocer es que, primero, sabemos que Dios es Dios, Dios Padre, pero también es Dios Hijo, ¿sí? Y también es Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros creemos en la Trinidad, creemos en Dios en tres personas, pero en las mismas sustancias. Dios es Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Estas tres personas son funciones, no son funciones, sino que es personas de Dios, ¿ya? La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Porque quiero remarcarlo y decir todo esto, y porque creemos en esto, ¿sí? Esto es lo que nos moviliza. Cuando queremos decir y hablar de Dios, hablamos de Dios, pero al hablar de Dios estamos hablando de Jesucristo, su Hijo, y estamos hablando del Espíritu Santo. Dios en tres personas. Amén. La fuente de todo lo que existe, todo lo que conocemos nosotros a nuestro alrededor, ¿sí? Él es. Dios es la fuente de todo lo que existe. ¿Ya? Dios no necesita nada para existir. Dios estaba al principio de todo. ¿Ya? Entonces, nada de lo que está aquí a nuestro alrededor, nada de lo que podamos ver o poder sentir o mostrar, ¿ya? Era necesario para que Dios se creara. Dios estaba antes que todo eso, ¿sí? Él es fuente de todo lo que existe. Y si existimos, dice la palabra del Señor, es por razón y por causa de Él. Somos nosotros creación de Él. ¿Amén? Lo que nosotros podemos definir o hablar de bondad, de misericordia, de gracia, sobre el amor, ¿ya? Sobre la justicia o el perdón, que son algunas, podríamos decir, definiciones que hay, que las personas, nosotros podemos tener, pero nuestras definiciones que tenemos respecto de eso vienen de Dios, ¿ya? ¿Y por qué? En Él se define eso, ¿ya? La definición de bondad no es lo que nosotros hacemos, sino que cómo Dios demuestra su bondad y demostró su bondad sobre cada uno de nosotros. Nosotros podemos tratar de ser justos, pero no vamos a ser justos. No hay forma de que seamos justos. Podemos tratar de ser bondadosos, pero no hay forma de que podamos ser bondadosos. ¿Sí? Podemos tener una idea de la misericordia, pero Dios es Padre misericordioso. Dios es Padre de bondad. Dios es Padre de justicia. Dios es Padre de amor. ¿Ya? Todas las definiciones que nosotros tenemos acerca de estas características y cualidades nos hablan y nos están mostrando quién es Dios. Porque Dios
es lo que genera todo ello. ¿Ya? Y nosotros entonces necesitamos y dependemos de Él, porque somos definidos por Dios. ¿Amén? La grandeza de Dios es tan grande entonces, ¿sí?, en su inmensidad, que la palabra de Dios nos habla en distintos lugares, en distintas menciones. Por ejemplo, lo que estábamos leyendo en Crónica, este cántico que hace David, esta oración de David, es un poco es mostrar esta grandeza de Dios. El salmista, ahí se pregunta también en el capítulo 113, en el verso 113, 5, dice, el salmista se llega a preguntar, ¿quién como Jehová? ¿Ya? Está mostrando ahí una grandeza de Dios y se pregunta, ¿quién es como Jehová que tiene su trono en las alturas? ¿Quién como Jehová? ¿Hay alguien como Jehová? ¿Podemos comparar a alguno de nosotros o alguien puede compararse a Dios? Nadie. Nadie. No hay forma de acercarnos a Dios. ¿Sí? Entonces, no solamente no es que no podamos definirlo, no podemos definirlo, ¿sí?, pero tampoco podemos acercarnos a Él. ¿Quién como Jehová? Dice, nos muestra el salmista. Es un cántico, es una alegría que está Él diciendo algo especial, pero lo que nos está diciendo, nos quiere demostrar, nadie puede acercarse a la grandeza de Dios, a la gloria de Dios. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando existe este abismo? Porque hay un abismo entre la santidad de Dios, que cuando hablamos de santidad de Dios no es grandeza y poder, sino que también es lo apartado del pecado. Es que nosotros, hombres, mujeres, creación de Dios, nosotros nos hemos alejado de Dios. El pecado nos alejó de Dios, ¿sí? Dios nos creó a nosotros como hijos de Él en la perfección, como Él, ¿ya? Pero nosotros nos alejamos de Dios. No es que somos Dios, ¿ya?, sino que Él nos creó sin pecado. Pero el hombre lo que hace es pecar. Lo que el hombre hace es irse al mal. ¿Y qué nos sucede con eso? Cuando nos pasa y nos sucede esa situación, ¿sí?, nosotros queremos ir internamente, no lo hacemos por voluntad, pero en nuestra vida nosotros le quitamos un poco esa gloria que le pertenece a Dios. Dios es Dios de todas las cosas. Él hizo todo lo que somos le pertenece a Él. Pero en algún momento nosotros empezamos a sentirnos, a pensar de que podemos tomar parte de eso y que también hay algo de lo que nosotros hacemos. Y eso nos aleja de Dios. Ese cierto orgullo que puede existir en nuestras vidas nos empieza a alejar de Dios. ¿Amén? ¿Y esto qué significa en nosotros, en cada uno? Entonces este pecado que empieza a apartarnos, empezamos a ir a alejarnos de Él, y esta situación, esto que sucede en nuestra vida no es algo que nos pasa a nosotros, sino que la Biblia, la palabra de Dios permanentemente nos muestra eso, esa relación. Ante la grandeza del poder, nosotros, ante la grandeza de Dios, deberíamos sucumbir y mirar. ¿Se acuerdan que en algún momento dice Moisés, quiere un poco conocer a Dios y ver? Y Dios le dice en algún momento, yo voy a pasar por aquí, te voy a ver, tú no puedes verme, pero ante la grandeza de Dios, Moisés como que se desvanece porque ve como una luz resplandeciente alrededor de él. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que también está frente a la zarza, está la presencia de Dios, decimos ahí? Y ¿qué era? El Señor le dice incluso, como lo decía nuestro pastor hace una semana, quítate las sandalias, que estás en un lugar que es santo, ¿ya? La santidad de Dios, la grandeza de Dios nos debería conmover, ¿sí? Pero llega un momento en que nosotros, ante la grandeza de Dios, empezamos a ser un poco indiferentes. Ante la majestad de Dios, ante todo lo que es Dios a nuestras vidas, nos quedamos un poco ahí de lado. Se nos olvida que estamos delante de Dios. Por eso lo que decía, nosotros tendemos a celebrar días especiales y es natural que lo hagamos con nuestros padres, con nuestra familia, días especiales que celebramos. Pero en todos los días y en todo momento estamos en la presencia de Dios. Y todos los días, en todo momento, la grandeza de Dios se manifiesta en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y la invitación que nos hace el Señor es que no nos olvidemos de eso, que siempre estamos ante la grandeza de Dios. En Isaías nos dice la palabra del Señor de una manera especial en el capítulo 40, ¿ya? Hay que ver si lo tengo por aquí.
Isaías en el capítulo 40 dice lo siguiente, verso 10. Miren, por eso no lo voy a leer. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos en su seno, los llevará y pastorará suavemente las recién paridas. ¿Quién midió las aguas como el hueco de su mano y los cielos de su palmo en 3 dedos? Juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y pesas de collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo Dios para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, como a menudo el polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que no lo es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿Podemos comparar a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Amén. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compararéis? ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Como lo dice la NBI. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está mostrándonos la palabra en Isaías? Nos está diciendo, la grandeza de Dios sobrepasa todas nuestras definiciones, sobrepasa todo lo que podamos pensar de Dios. ¿Ya? Lo que nos quiere decir aquí el autor, el profeta, nos está mostrando de una forma alegórica y de una forma hermosa, así como de grandeza, que la grandeza, el poder de Dios está por encima de todos nosotros, por encima de toda la creación. Y la creación lo que nos debería llevar es a entender esa grandeza, a glorificarla, a honrar a Dios, y sin embargo el pecado nos intenta o muchas veces nos convence en nuestros corazones que podemos apropiarnos de parte de eso. Y no hay, y ahí es donde es especial, no hay en nosotros méritos, no hay en nosotros algo que podamos hacer que pueda cumplir o saciar la grandeza de Dios. ¿Amén? Amén. Todo lo que hagamos nosotros no es un mérito. Nos enseñan socialmente, y vamos a hablar después de eso, nos enseñan a nosotros que podemos hacer cosas, que podemos cumplir algunas cosas. Y cuando nosotros pensamos de que cuando estamos acá, cuando participamos, cuando celebramos y hacemos distintas cosas, estamos haciendo algo, pensamos que a través de este mérito podemos conseguir algo. Pero la gloria le pertenece toda a Dios. Todo es de Él. Todo viene de Él. Todo lo que somos, todo lo que reunimos, todas las capacidades que podamos alcanzar, vienen y son de Dios. No podemos hacer nosotros nada. ¿Sí? Y ahí no debemos olvidarnos que no podemos robarle ese lugar de gloria a Dios. No podemos nosotros pensar en nuestra vida, en nosotros mismos, que Dios va a cedernos parte de esa gloria, porque no podemos tomarla, sino que le pertenece a Él. ¿Amén? Ahora, ¿cómo vivimos a Dios en nuestras vidas? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es nuestra relación con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo? ¿Cómo relacionamos nosotros? ¿Cómo nos movemos o actuamos además con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestro alrededor? La forma en que nos relacionamos nosotros con Dios está definida en la forma en cómo nos relacionamos entre nosotros, en cómo vivimos. Cómo usted maneja o administra sus finanzas, cómo usted maneja sus amigos, cómo usted se relaciona, interactúa en su familia. Eso mucho habla de la manera en cómo yo me relaciono con Dios. Eso habla mucho de la manera en cómo yo interactúo con Él, en cómo creo en Dios. ¿En qué creo cuando digo que confío y que soy hijo de Dios? ¿Ya?
Porque yo puedo decir, soy hijo de Dios, soy un cristiano, soy un hombre de fe, soy, por misericordia del Señor, soy evangélico, soy cristiano, pero eso se condice o no se condice en la forma como interactuamos y cómo vivimos. ¿Amén? Eso es importante, porque hay algunos que viven negando la existencia de Dios. ¿Sí? Hay quienes niegan la existencia de Dios. Salmo nos dice, en el Salmo 14 dice, el necio en su corazón dice que no hay Dios, ¿cierto? Hasta la cantamos. Dice el necio en su corazón, Dios no existe. Entonces hay quienes viven como que Dios no existe, ¿ya? Y no pueden ver en toda la grandeza de la creación y todo lo que yo les mencionaba, no se dan cuenta que Dios está, ¿ya? Pero no pueden decir, no vi a Dios. Porque hoy día no hay quien pueda decir, no conozco a Dios. O cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, a mí nadie me habló. Nadie me habló de su Hijo, nadie me habló del Espíritu Santo. No podemos decirlo porque vemos en la creación y en todo lo que Dios hizo. Vemos la grandeza de Él y no podemos entonces situarnos hoy día en un momento y decir, no conozco a Dios. Entonces, como lo dice el salmista, el hombre que es necio, dice en su corazón, Dios no existe. Porque tiene su corazón engañado, porque él está convencido de que todo lo que tiene es por lo que él hace. ¿Sí? El hombre que niega a Dios es el que está convencido que de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a sus cosas, él está creciendo, él puede conseguir muchas cosas, él puede hacer el bien, puede hacer el mal, distintas cosas, pero no necesita a Dios para hacer eso. Y por eso se autoconvencen de que Dios no existe. Hay otros que tienen una idea de Dios, ¿sí? Que hacen una definición de Dios. Y las definiciones que no son necesariamente lo que en la Biblia, que conocemos nosotros como cuando estamos hablando de conocer a Dios. Dicen, no, yo conozco a Dios, me hago una idea de Dios. Pero eso es una idea ficticia. Y sobre esa idea viven su vida. Pero también lo que está sucediendo con ellos, actúan como si fuesen los otros. Lo que están haciendo es no reconocer a Dios, porque la creencia, lo que ellos dicen que es Dios, no cambia su manera de vivir. ¿Sí? Tienen definiciones de Dios, pero esas definiciones de Dios no hacen una transformación en su corazón. Y si no hay transformación, entonces esa definición o de idea de Dios no está haciendo cabalmente una transformación y no está cambiando sus vidas. Entonces viven como si no le conocieran. No como el que dice que no existe. Ellos tienen una definición, pero es ficticia. No hay relación con Dios. No tienen una interacción con Él. ¿Amén? Amén. Y están los que creen en Dios. Y están los que se toman de la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí? Y los que creen en Dios y los que toman la palabra de Dios, se rigen por ella y tratan de tener una relación con Dios, podemos decir, estos hombres creen en Dios, ¿ya? Porque Dios está revelado en la palabra, creemos en el Dios que se reveló y que se mostró en la palabra de Dios, entonces decimos, ahí estamos nosotros. ¿Sí? Decimos, creemos en Dios, entonces están los que creen, pero creemos en este Dios, en el Dios de la palabra, en el Dios que es Dios Padre, es Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo. Creemos en que Él murió por cada uno de nosotros. Creemos que Jesucristo, su Hijo, es el Hijo de Dios, que es Dios mismo y que entregó su vida por nosotros, porque necesitábamos a Dios para sobrevivir. No hay forma de salir de la presencia de Dios y necesitábamos a Dios para sobrevivir y para vivir. Y en esta definición entonces de Dios decimos, entramos todos nosotros, ¿sí? Y decimos, aquí está, somos los que creemos, pero hay un pero. ¿Sí? Y uno podría decir, hay una tercera definición, hay una cuarta parte en la cual uno ve esto, es porque somos los que creemos, los que estamos aquí, definimos nuestra vida, pero ¿y si nos preguntase el Señor? Y si pudiésemos ver la vida que vivimos nosotros, ¿qué dirían nuestra vida? ¿Qué dirían nuestras imágenes?
¿Ha visto cuando pasamos esos sustos que decimos, vi pasar la vida mía en 2 segundos, pasó toda la vida, todo lo que pasé? Cuando nos pasa algo, alguna vez casi nos atropellan, nos pasa algo, nos caemos, vi pasar todo lo que pasó ahí delante, ¿sí? Como una película. ¿Ya? Cuando ven, a veces en algunas películas pasa eso. ¿Ya? Usted está como un segundo ahí, pero en ese segundo vi todo pasar delante. Si nos imaginamos eso y viéramos nuestra vida y no nos vayamos tan atrás, unos días atrás, lo que hacemos, una semana, miremos una semana para atrás lo que hacemos y lo que no hacemos. ¿Qué diría esa vida? ¿Qué diría en términos de lo que actuamos, cómo interactuamos? ¿Qué nos diría la vida de nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Es permanente? ¿Es constante? ¿Nos respondemos a Dios como si fuésemos hijos de Él? ¿O tenemos un momento medio raro? ¿Sí? ¿Cree usted que tenga un momento medio raro? ¿Cree usted que hay momentos en los que como que se nos olvida esto? ¿Que se nos olvida que somos hijos de Dios? Porque usted me dice, soy hijo de Dios. Amén, dice usted, somos hijos de Dios. Oremos al Señor, amén. Cantemos al Señor, cantamos. Glorificamos al Señor, glorificamos al Señor. Pero hay momentos especiales en los que, a pesar de todo esto, de todo lo que estamos hablando y de que somos hombres y mujeres que creemos en la palabra del Señor, que la palabra revelada en nuestras vidas nos toma, nos toca y nos moviliza, aún así hay momentos, instantes, tiempos, acciones que reflejan que todavía estamos luchando con el pecado. ¿O no es así? ¿Sí o no? Dios es Dios, la gloria de Dios. Y decimos, no queremos quitarle la gloria de Dios. La gloria le pertenece a Él, amén. Pero actuamos a veces, muchas veces, como si Dios no existiera. Como si Dios no estuviera en nuestras vidas. Y nos aleja y después nos sentimos culpables. Claro que nos sentimos culpables, ¿ya? Y me puedo enojar con mi hijo porque no se levanta nunca y acelero el auto y saca esto. Otra historia, no conmigo, no me pasa a mí, ¿ya? Y alegro, y después vino conversando, bueno, si uno puede seguir así, ¿no? ¿Por qué estoy así? Es porque tengo permanentemente una lucha interna. ¿Sí? Mis labios, mi boca, confiesa y digo, Dios es el Señor de mi vida. ¿Sí? Y trato de que todas mis acciones sean así, pero hay momentos, hay días, hay ratos en los que se me, como dicen los tíos, se sale la cabeza. ¿Y qué pasa ahí? Hacemos cualquier cosa. ¿Nos conoce el Señor o no? ¿Usted cree que nos conozca? Dios sabe cómo somos. Entonces, cuando tenemos una relación con Dios, una de las primeras cosas que tenemos que entender y conocer en nuestras vidas es que tenemos que entender que el pecado está en nosotros. Tenemos que entender que necesitamos de Dios. Pero la necesidad de Dios no es solamente una confesión, sino que necesitamos actuar permanentemente apartándonos del pecado. Necesitamos permanentemente entender que necesitamos de Dios, de reconocer que todo le pertenece a Él, reconocer que Jesucristo es su Hijo, que vino por nosotros, que nos vino a salvar, pero también que el Espíritu Santo está en nuestras vidas y que necesitamos del Espíritu Santo para todos los días trabajar contra mis propias voluntades, todos los días trabajar contra todo lo que nosotros hacemos y lo que nos lleva a engañarnos. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fundada correctamente en lo que corresponde y podamos reconocer que el Señor es el Señor de todas las cosas, que es el Señor de nuestras vidas. Necesitamos confesar esa lucha interna para confiar en la gracia infinita de Dios. La gracia de Dios es infinita, infinita. Pero para entender eso necesitamos saber que todo inicia y termina en Dios. El capítulo 1 de Génesis, en el verso número 1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios. En el principio Dios. Con eso, si nos quedamos con esa primera frase de ese texto, en el principio, solamente en el principio Dios,
Eso es todo lo que debemos entender para confiar en Él, para fiarnos de Él, para poner nuestras vidas en las manos de Él. ¿Sí? ¿Usted cree que necesitamos confiar en el Señor? Lo necesitamos porque vivimos permanentemente a veces esos momentos. Servimos a Dios, creemos en su voluntad, tenemos la definición y los códigos, tenemos la palabra de Dios, nos vestimos como hijos de Dios, pero necesitamos saber que todos los días luchamos contra nosotros mismos. Y en esta lucha interna nos recuerda el Señor que en el principio Él hizo todo. Nosotros no sabemos todas las cosas. Necesitamos entender, reconocer que no sabemos todas las cosas. Necesitamos saber, reconocer que no planeamos todas las cosas, no organizamos todo. Dios estaba en el principio en todo. ¿Sí? En Dios y por Dios nosotros vivimos y existimos. ¿Ya? Jesucristo, el Hijo de Dios, por eso vino, para que nosotros recuperásemos lo que habíamos perdido. ¿Y qué es lo que hemos perdido? La idea de que Dios está antes que todo. La idea de que Dios es el que rige nuestras vidas. La idea de que nosotros somos pecadores. La idea de que nosotros necesitamos permanentemente de su gracia para poder vivir, para poder crecer, para poder alentarnos. Y eso es lo que el Señor quiere recordarnos a nosotros en esta hora, en este día. Recordarnos que no estamos solos, estamos con Él y vivimos por Él y para Él. Y que el Espíritu Santo es el que está en nuestras vidas y que permanentemente nos está llevando al convencimiento de nuestros pecados. Para que esos días, para que esas lagunas, para que esos momentos cada vez sean menos importantes en nuestras vidas. Y cada vez reaccionemos y actuemos y vivamos como hijos del Señor que somos. Porque somos hijos de Dios. Algo que no debemos perder nosotros y creer es que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando decimos en el principio, hay una palabra que es bien especial que me gusta ocupar, es perspectiva. La perspectiva que tenemos que tener nosotros es desde dónde miramos. La perspectiva que debemos tener nosotros que somos hijos de Él. La perspectiva es que no iniciamos las cosas, no las controlamos, no las planeamos, no sabemos qué va a pasar mañana, pero sí sabemos, porque no somos el centro tampoco del mundo ni de nada, pero sí sabemos que Dios es Dios, que Él en su amor nos ama, que Jesucristo es su Hijo, que Jesucristo vino a salvarnos a nosotros y que su Espíritu Santo nos convence de pecado todos los días. Y eso es lo que necesitamos saber, que el Espíritu Santo, que la gracia de Dios y que su Hijo está con cada uno de nosotros y todos los días podemos andar confiadamente, acercarnos a Dios porque Él está dispuesto y llano a ayudarnos a nosotros. Somos creación de Él, pero nuestra vida debe estar siempre regida y conducida por su Espíritu, por su gracia. No es lo que hacemos, es lo que Dios hizo. Y esto permanentemente, siempre cuando me toca predicar algo, les recuerdo, y a los hermanos cuando trabajamos en distintas instancias, les recuerdo, no es lo que hacemos nosotros, es lo que Dios hizo con nosotros. Por eso no estábamos en el principio nosotros, pero Dios sí estaba. ¿Sí? Y estaba el Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Dios está en persona, la sustancia eterna, permanente, Dios siempre estuvo ahí. Y desde siempre estaba dispuesto todo para que nuestras vidas, ahora y en este momento, pudiésemos entender y creer y mirar hacia adelante y decir un futuro. Tenemos perspectiva, pero nos proyectamos desde nuestro lugar. Y nuestro lugar es ser hijos. No manejamos las cosas. Confiemos en Él. ¿Sí? Y confiemos en Él es, yo hago lo que quiera, si no me guardo. No. Lo que estoy diciendo es que aprendamos nuestra vida a ponerla en las manos de Él, para que Él actúe a través de nosotros. ¿Amén? Esa perspectiva nos va a ayudar a vivir en una humildad. Y esta humildad es definir, ¿sí? Y entender qué significa que somos o quiénes somos. Somos hombres pecadores que luchamos todo el día contra el pecado. Eso es lo que somos. ¿Sí? Pablo lo dice de una manera bien especial, porque cuando está hablando, está diciendo,
Si hay algo, porque el diablo a veces nos quiere engañar, que nosotros hacemos cosas, el diablo nos quiere decir, no, si tú puedes hacer esto, y sentir como que tenemos ciertas habilidades, cualidades, capacidades, como para sentir que estamos teniendo algo y robándole algo de lo que le pertenece a Dios, que es la gloria de Él. Pero Pablo dice, en algún momento, si hay algún atisbo de gloria, en lo cual yo debiese gloriarme, que sea ¿en qué? En la cruz de Cristo. ¿Sí? Nada de lo que usted pueda hacer viene por usted. Y si algo quiere usted decir, algo, la cruz de Cristo. Acuérdense, la cruz de Cristo. Porque ahí es donde cada uno de nosotros pasamos a ser hijos del Señor. En la cruz de Cristo. ¿Qué hizo usted en la cruz de Cristo? Nada. Nada. El que lo hizo fue Jesús. Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Entonces Dios cumplió todo. Y si quiero de alguna manera sentirnos jactarme de algo, no puedo jactarme. Lo que sí debo decir es creer y recordarme que la cruz de Cristo llevó todos mis pecados. En la cruz de Cristo todo lo que soy, ahí nos muestra y nos recuerda lo que somos. Amén. Entonces, Señor, les bendiga a ustedes. Que cada uno de los que estamos acá podamos confiarnos en Él, podamos creer en Él y sentir como hijo de Dios que nuestras vidas están en las manos de Él. Porque el que estaba en el principio va a seguir estando permanentemente en cada uno de nosotros. Cuando dice estas palabras, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó todo. Así que no sigamos preocupándonos por lo que viene, va a temblar o no va a temblar, va a subir el dólar o bajar, lo que pase. Confiamos en Dios, creemos en Dios, somos hijos de Él. Nuestras vidas están en sus manos, pero para eso tenemos que saber también que Él es Dios, reconocerlo a Él como Dios de nuestras vidas. ¿Amén? ¿Le parece que podamos hacer? ¿Le parece que debemos vivir así? No confiemos tanto en nosotros, en nuestras capacidades, confiemos más en Dios. Confiemos en su Hijo Jesucristo y confiemos que el Espíritu Santo está con nosotros, porque Él es un Dios de verdad, es un Dios que todo lo que hizo, y porque nos ama, porque Él es Padre de bondad, porque Él es Padre de amor, porque Él es Padre de misericordia. ¿Sí? No acudamos a la misericordia, a la bondad que podamos encontrar en algún político o en otra instancia, confiemos en el Señor. ¿Sí? El Señor obra justicia sobre nosotros. No injusticia como pueden hacer los hombres, justicia, pero justicia de Dios. ¿Sí? Amén. Pongámonos en pie, vamos a pedir al Señor en su gracia que pueda en cada uno de nosotros tomar esta palabra y guardarla también. Amén. Amantísimo Dios, confiamos en ti, creemos en ti. Estábamos orando hace unos minutos, Señor, que todo lo que, Señor, tenemos y todo lo que somos a ti te pertenece. Señor, nuestras vidas están en tus manos. Podemos decirlo, podemos hablarlo, podemos cantarlo, Señor. Pero la pregunta y lo que es importante y lo que en esencia tú nos quieres decir ahora es, ¿y verdaderamente es así? ¿Y verdaderamente nuestras vidas están confiadas en ti? Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado en esta hora. Pedimos que tu gracia y tu amor esté con cada uno de nosotros, Señor, y podamos apartarnos del mal, podamos alejarnos del mal, podemos dejar de jactarnos nosotros, Señor, y poder aprender a confiar en ti, a creer en ti de manera verdadera, Señor. No por algo que repetimos o por algo que nos han enseñado de siempre, sino que nuestra vida sea una relación especial contigo. Y para tener esta relación contigo, Señor, debemos primero creer, tener la seguridad y la certeza que tú estás en nuestras vidas. Y hoy estás con cada uno de nosotros en esta hora. Y queremos que tu gracia y tu amor toque nuestras vidas, Señor, en esta hora. Como hijos tuyos que somos, Señor, creemos, confiamos en ti, pero queremos también que nuestras vidas, Señor, sean distintas. Que nuestras vidas sean, Señor, expresando en todo lo que hacemos que tú estás con nosotros, que tú eres Dios, que tú eres el hacedor de todas las cosas, Señor. En esta hora agradecemos en esta hora tu palabra y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros
Y siga, Señor, poniendo, Señor, esta gracia de reconocer que tú eres Dios, reconocer que a ti te pertenece todo, reconocer que toda la gloria es tuya, reconocer que nada podemos hacer. Señor, no podemos pararnos aquí y pensar y decir que hemos hecho algo, Señor, porque todo te pertenece a ti. Y en todo, Señor, tú has estado con nosotros. Te agradecemos, te honramos y te glorificamos. Queremos que tu Espíritu Santo siga bendiciendo, Señor, nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito amado Salvador. Amén.